Bienvenidos a todos los que se ciberestacionan con www.laestaciondelcielo.com. Hoy es jueves y ustedes ya saben que los jueves a las 5 de la tarde es el espacio para Contracultura Podcast. Gracias a la Alianza Joven Taller de Vida de la Iglesia, Alianza Taller de Vida, quienes propician este espacio. Y tengo con ustedes al pastor juvenil, al pastor Pipe Ocampo. Yo soy el pastor Álvaro Domínguez. Gracias a todos por la sintonía. Voy a darle paso a Pipe. Pipe, ya nos están viendo. Dios te bendiga. Bienvenido una vez más a este programa, el programa de ustedes que se llama Contracultura Podcast. Buenas tardes, profe, y buenas tardes a todos los oyentes que se van conectando a www.laestaciondelcielo.com. Saludamos a todos los que se conectan a través del Facebook Live. Ya estamos compartiendo el link en los grupos de WhatsApp para que puedan conectarse una vez más. Otro jueves, profe, en Contracultura Podcast, hoy con un tema o la continuación de la serie de temas que venimos tratando. Y lo que vamos a hablar hoy se titula Un tiempo sin precedentes requiere de una preparación radical. Y estamos viviendo un tiempo sin precedentes en donde las señales se están incrementando, en donde las situaciones de pecado se están incrementando, también están presionando muchísimo, pero también en donde crece la cizaña hay una promesa que el trigo también está creciendo. Y viene también un avivamiento para todas las generaciones cristianas que están viviendo justamente en esta época. Sí, estamos viendo de que la maldad, la delincuencia y todo lo que tiene que ver en contra del Señor se está aumentando. Y es que porque estamos viviendo, Pipe, ya los últimos tiempos y la segunda venida de nuestro Señor es eminente y debemos estar preparados. Y hace 8 días hablábamos de quiénes somos. ¿Somos esas 5 vírgenes sensatas o somos las 5 vírgenes insensatas que no guardaron aceite para la venida de su Señor, no? Justamente hoy el deseo es poder profundizar un poco más en lo que nos dice Mateo capítulo 24, en la dinámica de aquellos que están preparados y aquellos que no están preparados. Cuando estuve en la universidad, profe, tuve la oportunidad de ver una materia que se llamaba Dinámica y Evolución Costera. En esta materia, en este curso, estudiamos cómo se formaban los huracanes y cómo en medio de la vulnerabilidad que enfrentan muchas personas que tienen que enfrentarse a un fenómeno natural, tienen más probabilidad de supervivencia, ¿sí?, las personas que se preparan y las que no se preparan. Y estamos en un tiempo en donde la maldad se está incrementando y en donde aquellos que permanezcan con alianzas literalmente con el mundo, pues su amor se va a enfriar. Eso es lo que nos dice la Escritura. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Seguro. Y la Escritura nos hace un llamado constante a que estemos preparados, a que constantemente estemos alineados a la voluntad de Dios, para que seamos esas personas que se van a mantener en pie en este tiempo en donde la maldad se está incrementando y está tomando distintas formas, distintos colores y está atrayendo o conquistando literalmente a muchos que no están firmes en su fe, que no han definido completamente su fe, que aún siguen con alianzas o articulados con pensamientos, paradigmas del mundo y que profesan seguir a Cristo. Entonces la diferencia que nos muestra la Escritura es aquellos que son seguidores del Señor y aquellos que son discípulos. Y por eso es importante que nosotros podamos entender, profe, qué tiempo estamos viviendo. Y la Escritura es muy clara al decirnos que estamos viviendo como si fueran los días de Noé. Y yo quiero que tú nos cuentes un poco, profe, qué significa que en este tiempo estemos viviendo como si fueran los días de Noé. Bueno, las Escrituras hablan acerca de que en los días de Noé comían y bebían, ¿sí?, y se daban en casamiento, ¿no? Quiere decir que estaban preocupados más por las cosas del mundo que por las cosas de Dios. Estaban más preocupados por vivir las cosas momentáneas que por las cosas eternas. Y Noé, estaba anunciando de que iba a venir un gran diluvio, pero la gente estaba distraída en otras cosas y no creyó que eso fuera verdad. Constantemente en este tiempo de Noé,
¿sí? La tierra literalmente estaba llena de inmoralidad. Sí. Y la mayoría de la humanidad, por no decir toda, ¿sí?, estaba en una independencia completamente de Dios, porque como tú lo dices, ellos estaban buscando saciar todas sus necesidades por los medios terrenales y estaban apartando su corazón completamente del diseño que Dios había establecido, a tal punto de que aparece por allá Génesis capítulo 6, este capítulo que de pronto a veces es un poco confuso, en donde dice que los hijos de Dios se estaban mezclando con los hijos, con las hijas de los hombres, y que a partir de esta unión entonces estaban naciendo otras razas como los gigantes. La tierra estaba sumergida en una completa inmoralidad, y el Señor Jesús hace ese símil del tiempo de Noé con nuestra época. Y en esta época las personas, la mayoría de seres humanos, incluso nosotros antes de ser cristianos, estábamos sumergidos completamente en saciar nuestra necesidad con todo lo que este mundo estaba ofreciendo, pero al suplir ese placer inmediato y al dejar al cerebro, cuando ya deja de producir esa dopamina y nos regresa a la realidad, entonces sentimos ese vacío, sentimos esa amargura, sentimos esa tristeza, y nuevamente queremos buscar llenar ese vacío con las cosas terrenales. Justamente lo que nos invita la Escritura, lo que nos dice el Señor por medio de las cartas paulinas, es que nos fijemos en las cosas de arriba, es que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás va a ser añadido en su momento y en la voluntad del Señor. Hablamos de un periodo como el de Noé, que era el gobierno humano, donde el hombre quería imponerse sobre Dios. Sí. Ahorita, bueno, ya llegó nuestro Señor Jesucristo y el gobierno humano no se va a imponer sobre Cristo, pero sí vemos que la maldad se ha ido aumentando, y eso es bíblico, porque la Biblia habla de que en la medida que el evangelio va creciendo, la maldad también va creciendo, pero no quiere decir, porque he escuchado algunas interpretaciones bíblicas donde piensan de que la maldad se va a sobreponer al evangelio, y no es así. El evangelio siempre va a ser superior a la maldad del ser humano, pero ese es el tiempo de predicar, de anunciar, como lo hizo Noé, que Noé anunció la venida del diluvio y solamente atendió su familia, y el resto de hombres no atendieron, y después vino el rechinar de dientes, porque cuando se cerró la puerta del arca, Sí. que es uno de los grandes misterios. ¿Quién cerró la puerta? ¿Quién cerró la puerta del arca? El Señor. Entonces vemos allí que ahí ya el hombre empieza a arrepentirse, pero ya era demasiado tarde. Estamos viviendo, ya que tú mencionas el gobierno humano, entonces estamos viviendo la sexta dispensación. A los que les gusta el tema de las dispensaciones, tenemos la sexta dispensación. La primera es el estado de la inocencia, la segunda es la conciencia, el tercero es el gobierno humano, que ya lo mencionamos, el cuarto la promesa, el quinto la ley, el sexto la gracia, que es la venida de nuestros, la gracia, que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y es el periodo donde nosotros aún nos podemos arrepentir, donde tenemos la misericordia y la bondad del Señor, y donde aún como seres humanos podemos fallar y volvernos a levantar, porque estamos viviendo ese periodo de la gracia. Pero el periodo de la gracia no significa licencia para pecar como seres humanos. Como cristianos debemos mantenernos firmes en la fe, porque la palabra del Señor habla acerca de eso. Y la séptima dispensación es la venida de nuestro Señor Jesucristo, y ahí ya sería ya la última de las dispensaciones, que es la que estamos esperando. Y si el Señor anunció que iba a nacer y nació, y si anunció que iba a morir en la cruz y murió en la cruz para darnos una esperanza de vida eterna, y ahora que anunció de que iba a regresar, eso se va a cumplir. Me parece a mí, profe, que estamos haciendo entonces dos tipos de lecturas del tiempo en el que estamos viviendo. Amén. La primera lectura que estamos haciendo aquí en Contracultura Podcast hace referencia al estado actual del mundo. Y en este estado actual se nos presenta una serie de ideologías manejadas por la posverdad, por la modernidad líquida, que nos habla de que todo está enfocado entonces al sujeto. Cada sujeto
tiene una verdad, y si cada sujeto tiene una verdad, entonces no existe una verdad absoluta, sino que existe una verdad pluralista o una multiverdad en donde cada mundo es un universo y hay que respetar ese universo, independientemente si ese universo está en contra de la misma naturaleza humana. Hay que respetarlo porque la base de la posverdad, que es el tiempo en el que estamos viviendo, pues es lo que está dictaminando a través de la cantidad de normas, de leyes, a través de incluso de las políticas públicas que rigen a las naciones enteras. Toda esta ideología se ha ido mezclando y entonces se enfoca solamente en el sujeto, pero la otra realidad es la de nosotros como hijos de Dios, nuestra posición frente a la preparación para que el regreso de Cristo sea inminente, pero también nuestra posición en esta tierra como embajadores de Dios, como pregoneros de justicia, como sus apóstoles, pastores, profetas, maestros, evangelistas, que están preparados para manifestar el reino de Dios aquí en la tierra, que entienden lo que siente el corazón de Dios al mirar cómo la humanidad literalmente está declarando su independencia nuevamente de Él, y que se apropia del clamor de Jesús que está levantando en este momento por una humanidad que está completamente perdida. Se ha vuelto un delito, y lo que tú estás hablando acerca de todos los temas que tienen que ver con la posmodernidad, hablamos de que para el hombre los temas que tienen que ver con Dios se llaman metarrelatos. ¿Sí? Los metarrelatos son lo que mi mente puede pensar e imaginar, pero que no hacen parte de la realidad. Se ha vuelto un delito hablar de Dios en las iglesias. Perdón. En los colegios se ha vuelto un delito hablar de Dios. Hemos visto videos por allá en la Unión Soviética donde los niños se burlan de la profesora porque la profesora habló de Dios. Sí. O hemos visto profesores burlándose de los niños porque los niños hablan de Dios. Y le preguntan, por ejemplo, le pregunta una profesora a un niño y le dice: ¿cómo así que tú crees todavía en Dios? Porque estamos hablando de los metarrelatos que hacen parte de mi imaginario. Entonces vemos que Dios es un Dios que no podemos ver, pero que podemos sentir. Dios es un Dios real, sí. Es un Dios que se manifiesta, y Él tiene dos maneras de manifestarse. Una es a través de la creación, sí. Y otra es a través y por medio de Jesucristo, que se puede manifestar. Entonces, a través de la creación, las cosas que podemos ver, que podemos sentir, que podemos palpar, que podemos apreciar. Esa es la natural. Sí. Pero a través de Jesucristo podemos sentir y conocer a Dios, porque nadie conoce al Padre si primero no ha conocido a Cristo. Nadie puede llegar a Dios si no ha recibido a Cristo. Entonces nosotros debemos tener a Cristo para nosotros mantenernos, y en este tiempo debemos ser fieles, debemos mantenernos con la armadura de Dios. Si nosotros mantenemos con la armadura de Dios, entonces vamos a poder resistir todos estos embates que nos tienen los medios de comunicación, y no estoy hablando de que todos sean malos, porque si no, entonces nosotros no existiríamos, pero la gran mayoría de los medios de comunicación, porque si nosotros hablamos de Dios se convierte en un pecado para el mundo, entre comillas. Pero si nosotros hablamos de LGTBI y hablamos de otras cosas que realmente a ellos les interesa, pero que a nosotros de pronto no nos interesa, entonces somos retrógradas, somos anticuados, somos personas que no tenemos corazón, que no tenemos amor por el prójimo. Y obvio, a veces falta amor y corazón por el prójimo, porque nosotros debemos amar, y la manera para amar a otras personas que piensan distinto es mostrándoles el amor de Cristo, no señalándolos, no apartándolos, no haciendo bullying y matoneo a esas personas, sino mostrándoles el amor de Cristo, y es la manera que el mundo puede ser transformado, ¿no? Claro, una cosa es que yo acepte a la persona y ame a la persona. Seguro. Y otra cosa es que tolere su comportamiento. O, ¿sí? esté de acuerdo. O esté de acuerdo con su comportamiento. Y que yo en este mundo, sobre todo aquí en Colombia, que todavía sigue funcionando pues como esta constitución política del 91, si yo no puedo expresar lo que yo pienso de manera respetuosa frente a la cantidad de temas que en este momento están siendo polémicos y que casi por obligación tenemos que aceptarlos,
¿sí? Si yo no puedo expresar mi opinión contraria y de acuerdo a lo que dice la escritura, entonces ya el mundo se está modelando y comienza a modelarse frente a una dictadura entre dos tipos de pensamientos o entre un reino que es el reino del Señor y entre la potestad de las tinieblas. Y Satanás en este tiempo va a buscar cualquier tipo de estrategia para poder engañar, porque esa es una de las grandes señales que nos dejó Jesús en Lucas capítulo 21. Dijo, cuidado, no se dejen engañar. Nosotros podemos identificar otras señales, profe, podemos identificar las guerras, los rumores de guerras, podemos identificar los terremotos, los cambios climáticos, pero los falsos maestros, las ideologías se están mezclando con lo que a las personas les gusta. Las ideologías no nos las van a bajar solamente en un salón de clases. Las ideologías se están mezclando, profe, con la música, se están mezclando con el contenido en redes sociales que estamos consumiendo, se están mezclando en las series, en las películas. Hay un lavado de cerebro continuo que Satanás y este mundo está haciendo para que cuando llegue el momento de sacar una política pública que vaya en contra del diseño original de Dios, sea mucho más fácil de digerir. Por eso cuando uno entra a Netflix, por ejemplo, o a estas plataformas de streaming, ya es muy común, completamente común, ver por ejemplo series solamente enfocadas en las comunidades LGTBI. Sí, se ha vuelto de alguna manera sutil, ¿sí? Estas compañías como Disney, que en algunas series infantiles, entre comillas, entonces ya están colocando, por ejemplo, una serie que no recuerdo el nombre, para niños de 4 a 6 años, ya un niño vestido de niña, ¿sí? Porque quería bailar y colocarse un tutú. Sí. Y entonces vemos, por ejemplo, Toy Story, que la última versión que se lanzó hace como año y medio, donde en una parte se besan dos mujeres. En una serie o en una película que inició hace más de 10 años, sí, siendo los personajes los muñequitos que cobran vida, pero empezaron a meterle cosas y apartarse de lo que es la realidad para meternos esa ideología, y quieren empezar a enfocarse en los niños y bombardearlos a ellos porque son más fáciles de cambiar su forma de pensar. Ya el adulto es muy difícil porque uno ya tiene algo preconcebido desde hace mucho tiempo, desde la crianza. Entonces vemos que empiezan a bombardear a los jóvenes con todo este tema, con toda esta ideología nueva, con toda esta carga que viene desde mediados a finales de los años 90, cuando las Naciones Unidas y los países enteros empiezan a trabajar todo el tema del progresismo, sí, y empiezan a tener una agenda, la famosa agenda LGTBI en todos los países, ¿no? Dentro de esa agenda, profe, perdón, ahí te meto algo aquí rapidito, sí. Está el tema de la Agenda 2030, claro, ¿sí? Que es todo el plan o el nuevo orden mundial que se va a establecer a partir del 2030. O sea que ahorita estamos en el 2024, nos quedan prácticamente 6 años para que comience a ejecutarse las nuevas políticas que van a regir el orden mundial. Entre esas, todo el tema de la aceptación de las comunidades LGTBI. Por eso, un tema contradictorio y un tema bastante candente es si nosotros los cristianos debemos hacer parte de los gobiernos o debemos hacer política para llegar y tratar de cambiar y contrarrestar toda esta fuerza política que constituyen los partidos progresistas. El problema con los partidos políticos, y ya lo vimos en pandemia, es que los partidos políticos cristianos y los que supuestamente nos representan terminan siendo parte del gobierno nacional. Sí. Y en vez de llegar a ser oposición, terminan siendo parte del gobierno nacional. Yo te puedo decir, Pipe, porque tuve bastante choque durante el periodo de levantamiento social con el tema de que nosotros tenemos que estar sujetos. Yo como teólogo te puedo decir, Pipe, que nosotros nos podemos sujetar a las autoridades porque eso es bíblico, pero yo me sujeto a una autoridad que es buena, que me lleva a las cosas del bien, no a las cosas del mal. Yo no me puedo sujetar a un gobierno que me lleva hacia el pecado. Yo no me puedo sujetar a un gobierno que me lleva a adorar imágenes, remontándome al periodo del Antiguo Testamento. Yo me tengo que sujetar a un gobierno que hace el bien, no que hace el mal. Yo no puedo ser parte de un gobierno que está asesinando y masacrando jóvenes. Yo no puedo ser parte de ese gobierno y yo no puedo apoyar un gobierno que
bíblicamente es injusto, que hace injusticia, y uno de los temas principales en cuanto a lo que tiene que ver con Dios es la justicia de Dios. Entonces vemos que cuando llegan al poder buscan estar del árbol que les cobija, del árbol que más les cubre, y no buscan es el bien común de las comunidades que han votado por ellos y que los representan, ¿no? Por eso, en este tiempo sin precedentes, en donde la política está fracturada, la sociedad está caída, en donde el ser humano se está inclinando completamente a sus pasiones y a sus deseos, es imperante que nosotros como iglesia no busquemos otro tipo de gobierno, sino el gobierno de Jesús, porque no va a haber un gobierno más perfecto que el gobierno del Rey que viene. En ese gobierno vamos a poder obtener la paz verdadera, la justicia verdadera, la equidad verdadera. Nuestra concentración, nuestra energía, todo lo que nosotros tenemos, nuestro recurso, nuestro tiempo, debe estar enfocado en colaborar con el regreso de Jesús, con todo lo que nosotros tenemos. Por eso es tan importante, profe, entender las dinámicas y los escenarios que estamos viviendo en este tiempo y cómo todo se está moldeando para que nuestra identidad y nuestra relación con Dios quede completamente fracturada, se enfríe, ¿sí? Que yo no pueda establecer mi relación con Dios completamente, entender que todo el mundo, ¿sí? Todo este sistema y Satanás está atacando de frente, y como yo, como hijo de Dios, voy a iniciar a prepararme. Y por eso es importante que nosotros podamos entender toda la escritura que nos dejó nuestro amado Jesús. Mateo capítulo 25 nos habla justamente de las 10 vírgenes. 5 vírgenes sensatas, 5 vírgenes insensatas. 5 vírgenes sensatas que antes de escuchar que venía el amado, prepararon sus lámparas, las llenaron de aceite y estuvieron preparadas y durmieron, porque también se durmieron las sensatas. Pero cuando escucharon la voz del amado, se levantaron y ya estaban preparadas para irse con el amado. Llegaron, ¿sí?, a la puerta. Llegaron a la puerta. Y esto es para aquellos, porque yo sé, y hay algo que me dice en mi corazón, que nosotros vamos a ser la generación que va a ver a Cristo entre las nubes, y vamos a poder decir: aquí viene el novio, estamos completamente preparados. Pero entonces la pregunta es, en medio de toda esta digitalización, de la inmediatez en la que estamos viviendo, de cómo el consumismo incluso está presionando a la iglesia para que entre en esa dinámica de consumo, para que pueda darse una identidad incluso a través de las redes sociales y todo lo que se está moviendo en este tiempo, ¿cómo crees que podemos prepararnos para enfrentar todas las dinámicas que estamos viviendo ahora y las dinámicas venideras? Así es, Pipe, debemos prepararnos, y la manera de prepararnos es estar en Cristo Jesús, y por medio de la oración es la manera en que nosotros vamos a llenarnos. Ya vimos en los primeros programas el tema de Daniel, y cómo Daniel, estando en un contexto de pecado, estando en un contexto bastante difícil, se mantuvo firme al Señor. Y uno de los textos que tú colocabas como publicidad decía que el Señor es santo y que demanda de nosotros santidad. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y pensaba, Pipe, como teólogo, que uno de los atributos más grandes que tiene el Señor, que es el amor, pero también tiene la santidad. La santidad es que el Señor nunca va a estar con el pecado. No hay comunión, como dicen las escrituras, entre Dios y el pecado. También dice que Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad, también dicen las escrituras. Es decir, que el Señor siempre es la luz, el Señor siempre va a estar en contra del pecado, y el Señor aborrece el pecado, el Señor odia el pecado. Lo que pasa es que por su misericordia nos ama a nosotros y nos da esa oportunidad, y nos presenta a Cristo Jesús, que vino a morir en la cruz, que se despojó de sí mismo para derramar su sangre poderosa y darnos esa oportunidad de vida eterna. Tenemos una oportunidad porque estamos en la sexta dispensación, que es el periodo de la gracia, donde aún podemos arrepentirnos. Pero cuando el Señor venga descendiendo y venga por nosotros en esa nube vestido de gloria, ahí ya vendrá el rechinar de dientes, porque se va a acabar el periodo del arrepentimiento. Y a veces tú esperas que te sucedan ciertas circunstancias para cambiar, para recibir a Cristo, porque yo conozco gente así. No, que yo voy a cambiar más adelante, pero tú sabes si
hoy te acuestas y mañana te levantas, tú sabes que si sales de tu casa vas a regresar en bendición a tu casa, y no quiere decir que si te sucede algo es una maldición, no, es el propósito y el plan de Dios. Así como Dios nos da la vida, nos la puede quitar, pero lo mejor es estar en Cristo Jesús, porque yo no sé en qué momento el Señor me va a llamar a su presencia, y la manera es estar separado del pecado, porque el pecado es lo único que nos separa del Señor. Yo le digo a la iglesia, lo único que nos puede separar del Señor, y a veces pensamos que el Señor se separa de nosotros, Dios siempre está allí, Él nunca se separa de nosotros. Somos nosotros que por medio del pecado colocamos un abismo, colocamos una brecha entre Dios y nosotros, porque Dios no puede tener comunión con el pecado. No hay ninguna comunión entre Dios y las tinieblas, dicen las Escrituras. Entonces, la manera de mantenernos con el Señor es estar en Cristo Jesús, y el estar en Cristo Jesús significa que hemos sido lavados por su sangre poderosa. Pipe, muchísimas gracias a Contracultura Podcast, Alianza Joven, Taller de Vida. Los videos tú los estás subiendo, ¿no? Los videos los estamos subiendo, profe, a la página oficial de Alianza Joven, Taller de Vida. Igual los compartimos desde la página de Facebook a las redes sociales pues personales. Sí. También lo estamos subiendo a Contracultura Podcast en Spotify, sí, que ya estamos alcanzando en este momento, estamos alcanzando, déjenme les doy este dato, me parece importante, 170 interacciones. ¿Qué quiere decir eso? Que ya hemos alcanzado 170 personas que se han conectado con los primeros 2 capítulos de nuestro podcast Contracultura. Ya lo estamos subiendo a la página oficial de la Alianza Taller de Vida. Nos pueden encontrar en YouTube, la Alianza Taller de Vida. Ahí también van a encontrar todo el contenido que se predica los días domingo. Y ha sido una completa bendición, profe, poder aliarnos, articularnos nuevamente con la Estación del Cielo para hacer un programa que hable de la Escritura, que le hable a las generaciones, y poder abordar de pronto temas que a veces no se tocan normalmente desde el púlpito. A veces de pronto no se ahonda mucho en los últimos tiempos, en las dinámicas que estamos viviendo. Sería muy bueno que más adelante, después de que terminemos de pronto esta serie, poder tocar Israel y los últimos tiempos, la diferencia entre Israel y la iglesia, o cuáles son, digamos, como las dinámicas que nos articulan entre Israel y la iglesia, y cuál es el plan de Dios que tiene con Israel, porque a veces también de pronto, no sé si te ha pasado, profe, que uno menciona Israel y ya dicen, uy, se judaizó, uy, el judío mesiánico, y no, Dios tiene un plan con Israel, con este pueblo que es el reloj profético de los últimos tiempos. Cuando hablamos de Israel, yo les puedo decir que hablamos del Israel espiritual y no terrenal. Los que hacemos parte de Israel somos parte del Israel espiritual, que son los que han creído en Cristo Jesús, no del terrenal, porque para eso nos toca nacer en Israel, tener el documento que nos acredite como israelitas, pero somos israelitas porque Cristo murió en la cruz y nos permite ser parte de su familia. Juan Fernando Delgado dice, ¿cómo hacer, profe, para contrarrestar lo que estamos viviendo, Pipe? Bueno, tú ya mencionaste la importancia de la oración. Amén. La importancia de reconocer constantemente a Jesús en nuestras vidas, y en ese reconocimiento está que yo no solamente lo voy a aceptar como mi Salvador, sino que voy a aceptar su señorío sobre mi vida. Aceptar el señorío de Cristo sobre mi vida, yo lo entiendo así, profe. Sí. Renuncio a mis deseos, renuncio a mi libre voluntad de actuar para que Cristo sea direccionándome en todo. Y por eso en Gálatas Pablo dice, crucificado estoy juntamente con Cristo y ya no vivo yo. O sea que estoy aceptando, estoy renunciando a mi libre voluntad de actuar para que el señorío de Cristo se establezca completamente en todas las áreas de nuestra vida. Pero otra forma, no de contrarrestar, porque no podemos contrarrestar algo que es bíblico, algo que va a avanzar, ¿sí? Toda esta dinámica de maldad se va a multiplicar, así como va a haber un avivamiento para toda la iglesia en general, así la maldad se va a multiplicar.
explicar, para poder preparar el camino para todo este tema de la gran tribulación, de estos 7 años en donde se va a manifestar el anticristo. Entonces las dinámicas no vamos a poder contrarrestarlas. La pregunta es cómo nosotros nos vamos a preparar para cuando llegue la tormenta. Y ya se nos ha anunciado, profe, a través de muchas dinámicas sociales y de procesos de reingeniería social, ya se nos ha comenzado a anunciar lo que próximamente el mundo va a vivir. Cuando se nos metió lo de la pandemia fue un proceso de reingeniería social a nivel mundial. Nadie se lo estaba esperando, pero eso fue una pequeña lluvia que nos estaba preparando o nos estaba mostrando el huracán que sí se nos avecina con todo este tema de la Agenda 2030, con el nuevo orden mundial. Y una de las formas en las que yo puedo prepararme lo encuentro en Apocalipsis capítulo 10. Juan está teniendo toda la visión y comienza a hablarle un ángel, y en el versículo 8 dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca sabrá dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en la boca, pero cuando llegó a mi vientre fue amargo. Y aquí lo que yo veo es la preparación y el tipo de intimidad que yo tenga con la escritura. La pregunta es: cada día, ¿cuánto tiempo le estoy dedicando a estudiar la palabra? ¿Qué tipo de relación íntima tengo yo con la escritura? Si yo quiero empezar a alinearme al corazón de Dios y a escuchar la voz, yo tengo que ver cuánto tiempo le estoy invirtiendo a estudiar la escritura y a preguntarle al Espíritu Santo que me direccione en la verdad que Él me quiere direccionar de acuerdo a lo que dice la palabra. Porque dice la escritura que el oír viene por escuchar la palabra del Señor, pero también cuando escuchamos otras voces no viene la fe, sino que viene la confusión. Y una de las maneras en la que yo puedo escuchar la voz de Dios y ser direccionado por Dios es a través de la escritura. Entonces, si yo le estoy dedicando diariamente 5 minutos, una página, yo creo que es el momento de empezar a incrementar el estudio de la escritura, incrementar incluso el tener la oración como base fundamental de relación, y al mismo tiempo tener la profundidad de la escritura, porque como lo dijo Jesús, el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad. Es cierto, el Espíritu Santo es el que nos guía a todo conocimiento de la verdad. Y recuerden, ya lo dijimos en los primeros programas, si usted quiere hablar con Dios, está la oración. Es la manera en que usted puede hablar con Dios, es la manera que Dios le puede escuchar. Pero si usted quiere escuchar la voz de Dios, entonces lea las escrituras, porque es la manera en que el Señor se va a conectar contigo y te va a contestar por medio de su voz. Ya sabemos que Él no habla directamente, sino que habla a través de su santo y poderoso Espíritu. A través de la lectura te va a hablar, te va a hacer sentir, te va a revelar, te va a mostrar. Él tiene muchas maneras de hablarte, puede enviar a alguien para que te diga una palabra. La manera entonces de comunicarnos y de poder escuchar la voz es por medio de la oración y por medio de la lectura de la palabra. Y al leer la palabra y al estar en oración, entonces vamos a tener esa posibilidad nosotros de mantenernos firmes y poder resistir todos los embates que en este tiempo estamos viviendo, bombardeados por los medios de comunicación masivos, bombardeados por las redes sociales, por la internet. Entonces vamos a poder resistir cuando estemos en la universidad, lleguemos muy jóvenes y podamos tener ese equipamiento, esa armadura para poder resistir todo lo que estamos viviendo en este tiempo, Pipe. Quisiera hablar de 3 cosas para Juanfer, que nos está escuchando, y para todos nuestros oyentes en este tema de la escritura, ¿sí? Mirarlo en 3 partes que me parecen supremamente importantes. 1, no siempre vamos a tener la misma motivación y disciplina, porque a veces de pronto uno parece que es como si estuviera en el cielo, y hay otros días en donde uno pues está como desconectado completamente de Dios. Sin embargo, el Salmo 103 a David también le pasaba. Sí, había días en donde él estaba completamente conectado con el corazón de Dios, y había otros días en donde quizá le hacía falta o se sentía frío. Y el Salmo 103 dice: bendice alma mía Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Y David comienza a recordarse a sí mismo todo lo que el Señor ha hecho por él. Si en algún momento
para todos nuestros oyentes, para nosotros mismos. Amanecemos fríos, amanecemos que quizá hoy no tengo ganas de leer la escritura, hoy tengo un poquito de pereza para orar. Recordemos lo que ha hecho el Señor. Obliguémonos a que nuestra alma bendiga al Señor, porque cuando terminamos de leer todo el Salmo 103, David empieza con un estado de ánimo, sí, y termina con un estado de ánimo diciéndole al Señor: tú eres creador, te amo, necesito estar contigo. Entonces lo primero que quiero impartir en esta tarde es: si estamos en un estado en donde hay días en donde nos da pereza, en donde nos cuesta, pues digámosle a nuestra alma: no olvides los beneficios de Jehová. Bendice, alma mía, a Jehová. El segundo consejo que quiero dar está en Cantar de Cantares capítulo 1. Y aquí está, profe, para nosotros que nos deleitamos en leer la escritura. Me encanta leer este versículo porque por aquí en el versículo 2 dice: oh, si él me besare con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Y el vino representa en esta parte de Cantares capítulo 1 los placeres legales. Hay placeres legales que nosotros nos podemos dar. Placeres legales como la comida, placeres legales como sentarnos a ver una película, placeres legales como compartir un rato en las redes sociales. Pero cuando yo conozco el amor de Dios, cuando empiezo a disfrutar y a deleitarme en la escritura, yo voy a decir: mejor es tu amor que sentarme a ver una película. Prefiero invertir este tiempo en estudiar la palabra, en estar contigo, en conocerte, en saber lo que estás pensando en este momento, a sentarme y comerme esta hamburguesa. Mejor voy a entrar a un ayuno, porque se disfruta, hay un deleite, y yo creo que ese es el nivel, profe, de relación al cual el Espíritu Santo nos quiere llevar, que nosotros podamos incluso en algunos momentos de nuestra vida renunciar a algunos placeres legales para experimentar un placer superior, que es Jesús. Y lo tercero, en esta parte de la escritura, profe, esto lo estaba estudiando esta semana y lo descubrí y se los quiero compartir. Sí. ¿Sí? Daniel recibió instrucciones de sus padres y sus padres recibieron instrucciones directamente del profeta Joel. ¿Sí? O sea, el profeta Joel se levanta en un tiempo en donde Israel estaba siendo próspero, pero el mensaje del profeta Joel es: el día del Señor está cerca, arrepiéntanse. Las pocas familias que escucharon el mensaje del profeta Joel se lo impartieron a sus hijos para que en un tiempo de presión este mensaje que venía de parte del Señor los cubriera y mantuviera su integridad delante de todas las dinámicas que estaban enfrentando en Babilonia. ¿Y qué quiero decir con eso? Qué tan importante es que nosotros podamos mantenernos bajo la cobertura pastoral y poder profundizar en todas las enseñanzas que se nos dan los miércoles y los domingos, porque a veces parece, profe, que las enseñanzas estuvieran desconectadas, que se enseña algo el domingo y al próximo domingo ya se ha olvidado. Qué tan importante es que nosotros podamos estar muy pendientes, muy atentos de lo que se nos está enseñando en nuestras iglesias y que podamos profundizarlo, porque desde los púlpitos, desde el trabajo en las iglesias, nuestros pastores lo que están haciendo es formarnos para poder enfrentar las dinámicas y los escenarios actuales que más adelante se van a magnificar, porque la palabra se tiene que cumplir. Termino con esto, la escritura que dice que nosotros como hijos de Dios vamos a ser perseguidos, vituperados, rechazados, y si no tenemos una relación estable con nuestro Señor, entonces vamos a ser aquellos de las estadísticas que se van a enfriar. Ya lo vemos, el Señor dice: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, amén, nosotros debemos mantenernos fieles, nosotros debemos mantenernos firmes al Señor, debemos mantenernos en las escrituras, debemos mantenernos en la oración. Hay veces que nosotros cogemos ciertos ritmos, ciertas cosas que se nos convierten como en un hábito. ¿Por qué no volver al hábito de la lectura? Recuerda que
en el Apocalipsis, cuando el Señor habla de las 7 iglesias, le dice a una de las iglesias de que quiere que vuelva al primer amor, porque lo perdió. Y cuando nosotros estábamos en el primer amor, Pipe, nosotros íbamos a la oración, nosotros leíamos las escrituras, teníamos la Biblia llena de resaltador y de apuntes, y cuando dejamos de lado ese primer amor, entonces ya la Biblia pasa a un segundo plano. Si seguimos yendo a la iglesia, entonces el domingo toca limpiarla porque está empolvada, porque toda la semana estuvo guardada, ¿no? Nos acostumbramos. Sí. Y yo creo que el estado del primer amor nunca deberíamos dejarlo, porque es el estado en donde yo me estoy preparando literalmente para encontrarme con mi amado. ¿O quién en su sano juicio que se vaya a casar no disfruta el proceso de prepararse para encontrarse con el novio? Claro que sí. La novia, yo me imagino, profe, que está disfrutando, está ansiosa y quiere verse lo mejor para ir al altar y encontrarse con el novio. ¿Cierto que sí? Ese es el estado en el que nosotros deberíamos estar en este momento. Estar preparándonos, porque ya sabemos que ya vienen las bodas del Cordero, ya sabemos que el novio está por venir y él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Justamente en el mensaje de Apocalipsis capítulo 2 que le hace a la iglesia de Éfeso, el Señor le dice a la iglesia de Éfeso: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Si el Señor está diciendo que se arrepienta, es porque la falta de intimidad para Él es pecado. La tibieza es pecado ante el Señor. Y justamente cuando Pablo termina la carta a la iglesia de Éfeso, les dice que su amor tiene que ser incorruptible. Y el llamado de atención que le hace el Señor en Apocalipsis justamente es: has perdido tu primer amor. Y vemos, tú mencionaste al profeta Joel, que es el que inspira a través del Espíritu Santo al apóstol Pablo, cuando el devenir del Espíritu Santo, y ese lo encontramos en Joel capítulo 2. Lo encontramos en Joel capítulo 2 versículo 28, cuando dice: y derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿no? Sí. Bueno, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. No lo voy a leer allí, pero dice en el versículo 26, antes del 28, dice: comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, le está diciendo el pueblo de Israel, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Es decir, que si nosotros estamos con el Señor, estamos en la verdad, nunca seremos avergonzados. Lo que el Señor nos habla es verdad, y Él siempre nos va a proteger y nos va a cuidar. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Él es el único Dios. ¿Qué otros dioses tiene usted? ¿Qué otros dioses tenemos nosotros? A veces, y lo hablábamos hace 15 días, sí, que la televisión se puede volver nuestro Dios. La televisión, la pornografía, el cigarrillo o el tabaquismo, el noviazgo, el licor, el noviazgo también se puede convertir, cuando es nocivo, es tóxico. Cuando es una relación de Dios, qué lindo, yo me casé con mi esposa siendo pura, siendo una mujer que se guardó para su esposo. Entonces, eso es lindo, eso es hermoso, cuando nosotros nos guardamos para el Señor. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Él es el único Dios verdadero, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. ¿Por qué? Porque este mundo nos ha vendido de que existen, entre comillas, otros dioses, que yo puedo ser un Dios, que yo no necesito a nadie para salir adelante, que yo no necesito a nadie para conseguir ciertas cosas, que yo puedo luchar, y lo vemos con estos motivadores que hablan de el que yo tengo ese poder. Claro, Cristo me ha dado ese poder de levantarme, pero dependo del Señor, no dependo de mí mismo, porque mis fuerzas se van a gastar en algún momento voy a decaer, porque mi fe va a flaquear, pero si yo me mantengo en Cristo Jesús, mi fe va de aumento en aumento, ¿no? Durante todo el podcast, los 40 minutos, porque aquí yo vuelvo y lo repito, parece que entráramos, profe, cuando estamos aquí en la estación del cielo, en una cámara del tiempo, ¿no? Sí. Ya han pasado 43 minutos y yo siento que han pasado como 10, y es porque hay una profunda amistad con el profe. Le admiro muchísimo, siempre lo voy a ver como una autoridad. Él es licenciado en teología y ha sido también un maestro para mí. Y aquí en la estación del cielo, esto no es solamente un emisor, es un ministerio. Entonces les contaba que durante todo el podcast, en estos 40 minutos, hemos tratado de entender la dinámica actual y el escenario actual del mundo, y hemos dado 2 consejos para poder prepararnos
en este tiempo sin precedentes. El primer consejo es mantener nuestra relación y nuestra dependencia de Jesús a través de la oración, intensificar nuestros tiempos de oración, incluso vivir como lo dice Primera de Tesalonicenses, profe, orad sin cesar, y no quiere decir de que en todo momento yo quiera estar arrodillado, pero sí mi corazón tiene que estar rendido delante del Señor y todas mis acciones tienen que ser una oración para el Señor. Lo segundo es la preparación y la intimidad que yo tenga con la Escritura. De acuerdo al nivel de profundidad que yo tenga con la Escritura, de esa manera proporcionalmente voy a conocer las intenciones y las motivaciones y el deseo del corazón de Dios. Y lo tercero que yo quisiera compartir en esta tarde para poder prepararnos lo encontramos en el Salmo capítulo 51, versículo 6. Dice: he aquí tú amas la verdad en el secreto y en lo íntimo tú me haces comprender tu sabiduría. Una de las formas que encontramos para prepararnos en este tiempo ante todas las dinámicas y los escenarios es ser completamente transparentes con el Señor. Dios ama que nosotros le digamos la verdad. Dios ama que nosotros llamemos el pecado con el que estamos luchando por su nombre. Si hay una adicción a la pornografía, Él ama que en el secreto se le diga: Señor, perdóname, tengo una adicción con este pecado puntualmente. Solamente en la verdad Dios puede hacernos libres, profe. Y Dios opera a través de la verdad. Por eso es supremamente importante que nosotros, en esa relación que estamos fortaleciendo con Dios, en esa dependencia que le estamos expresando diariamente, seamos completamente transparentes con Él, porque esto va a guardar nuestro corazón y nos va a empezar a preparar, no en nuestras fuerzas, como tú lo decías ahora, sino de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Dios ya lo conoce todo en nuestras vidas, no tenemos nada que ocultarle. Y tenemos que tener claro que si nosotros amamos a Dios, tenemos que amar lo que Él ama. Y los que confían en Cristo Jesús, todas las cosas les ayudan para bien. Pipe, a mí me gustan las recomendaciones que Pablo le da a Timoteo. Amén, ¿sí? Son Sí, 9 sí. recomendaciones. Bueno, voy a leer algunas. Y guarda la fe y la buena conciencia, desechar fábulas y desechar fábulas profanas, dedicarse a la lectura de la palabra de Dios, la exhortación, la enseñanza. Entonces, esas recomendaciones, que son aproximadamente 9, Sí. son las que nosotros debemos tener. No es exclusiva de Pablo a Timoteo, no era solamente para Timoteo, no le dijo: Timoteo, solamente son para ti. No, son para toda la iglesia. Amén. Que nosotros debemos tomar. Si nosotros retomamos esas recomendaciones de Pablo a Timoteo, que yo sé que también después de Daniel, Timoteo te encanta muchísimo, Sí, sí, esas sí. recomendaciones van a ser rema en nuestra vida, y nuestra vida va a ser una vida de fe, porque Timoteo, siendo muy joven, instruido por su abuela y su madre, Loida y Eunice, Sí. se mantuvo fiel en la fe y fue un ejemplo. Fue un pastor muy joven, y Pablo vivía feliz y contento por todo lo que Timoteo hacía, que era un hombre que se mantenía en la fe, ¿no? Estoy completamente seguro, profe. Sí. Y te lo digo a ti y a todos nuestros oyentes, todas las personas que nos acompañan los jueves, que Dios no quiere que nosotros vivamos en derrota. Él no quiere que nosotros vivamos avergonzados. Él no quiere que nosotros estemos sumergidos en una derrota, en depresión, en angustia, en persecución por nuestros propios deseos. Sí. Él quiere que nosotros vivamos libres. Él quiere que nosotros vivamos en su verdad. Él quiere que nosotros vivamos dependientes de su corazón. Él quiere que nosotros amemos lo que Él ama, y Él quiere y anhela que nuestro corazón tome su forma. Por eso, si está en tu deseo, si está en mi deseo y si está en el deseo de las personas que nos están escuchando, entonces desde ya, desde hoy, tenemos que empezar a tomar otro tipo de decisiones que no giren en torno a lo que nosotros queremos, sino que giren en torno completamente al deseo del corazón de Dios. De esta manera podemos responder la pregunta de todos los profetas: ¿quién podrá mantenerse en pie? ¿Quién podrá mantenerse en pie? Solo aquellos que se mantengan dependientes del deseo y del corazón de Dios. Lo mismo, el mismo texto de la semana pasada: ¿con qué guardará El joven su camino, o con qué la limpiará? Sí. Con guardar la palabra del Señor. Si yo amo a Jesús, tengo que amar la palabra. Sí, porque Él mismo la dejó, Él mismo la diseñó, Él mismo la inspiró. Es su palabra. Entonces,
es el momento, iglesia, es el momento, oyentes, es el momento, amigos, de empezar a tomar ciertas decisiones radicales en nuestra vida, como lo dice el nombre del tema. Un tiempo sin precedentes necesita una preparación radical, y en esa radicalidad tenemos que aprenderle a decirle no a muchas cosas para sumergirnos en lo que dice la Escritura, porque hay algo que me gusta mucho, profe, y espero que algún día lo tratemos aquí en esta mesa, y es que a Jesús le gusta preparar mesas para contarnos sus planes. Enderezas mesa delante de mis angustias, dice el Salmo 23. Exactamente. Para los que me están preguntando, y voy a hacer una corrección, ¿sí? No son 9, sino 10 recomendaciones, y está en la primera carta escrita por el apóstol Pablo para Timoteo, ¿no? La primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, allí ustedes van a encontrar esas 10 recomendaciones que se convierten en la ética pastoral, pero que también hacen parte de la ética del cristiano. Cómo el cristiano se debe comportar en el mundo, en un medio donde había mucho paganismo, habían muchos falsos profetas, y Timoteo se mantuvo fiel al Señor, fiel a las Escrituras, por las enseñanzas de su abuela, de su mamá, y también las enseñanzas de su maestro, que era Pablo, ¿no? Maestro espiritual. Amén. No es el tiempo, y quiero cerrar con esto, no es el tiempo de vivir bajo una máscara religiosa. No. Es el tiempo de ser reales en el Señor, de ser vulnerables a su palabra y a su presencia, y de que todas las áreas de nuestra vida, profe, y lo digo con mucha pasión, porque sé que nosotros estamos tratando de vivir en eso, todas las áreas de nuestra vida sean expuestas completamente a la luz de la Escritura, para que no quede ninguna brecha, ninguna puerta, ninguna ventana abierta para que Satanás haga su desastre en nuestra vida, sino que por el contrario, nosotros nos convirtamos en instrumentos de justicia en las manos de Dios, para que Él extienda su reino aquí en la tierra, para que Él pueda levantar su casa de oración, y para que muchas naciones, muchos pueblos, muchas lenguas, muchas personas puedan conocerle, y podamos vivir en lo que dice Apocalipsis, que toda rodilla se doblará y toda lengua, toda tribu, toda nación va a confesar que Cristo es el Señor. Recuerden que la religiosidad era la de los fariseos y la de los judíos, ¿sí? De la gran mayoría de estos grupos que controlaban y manejaban todo el comercio y la parte religiosa del templo. Y los judíos conocían muy bien la ley, pero no conocían el espíritu de la ley. De nada nos sirve ser religiosos, porque no vamos a conocer a Cristo. Necesitamos conocer a Cristo, y para ello necesitamos ser seres auténticos, vivir a Cristo, vivirlo y llevarlo a todo lugar donde nosotros estemos, porque la religiosidad lo que nos hace es apartarnos. Recuerden que la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo del 2 al 4, habla de que nosotros somos cartas leídas, parafraseando la Escritura. Pero si usted lo quiere leer, puede ir a la segunda carta a los Corintios, y allí se va a dar cuenta de que nosotros somos personas que debemos tener buen testimonio en casa. Una de las mayores preocupaciones es que yo en la iglesia soy buena gente, pero cuando yo llego a mi casa me preocupa la relación con mi hija, con mi esposa, que ella no vaya a decir que es que yo soy buen pastor en la iglesia, pero que en la casa soy un ogro, soy lo peor. Yo allá en la iglesia, todos los hermanos, Dios le bendiga, cómo me le va, hermanita, y el besito, el beso, el ósculo santo, ¿no? El ósculo santo. Pero en la casa soy un ogro, soy un patán, y eso no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que tengamos una vida coherente. Por eso muchos tenemos familia que no han llegado a Cristo, porque en la casa somos distintos a lo que somos en la iglesia, y necesitamos tener una vida coherente, ser coherentes. Estoy completamente seguro que para este tiempo Dios está moviendo los corazones de familias enteras, para que en las casas se vuelvan a levantar casas de oración, altares que adoren al Señor. Amén. Y que así como somos los domingos, los miércoles, que levantamos nuestras manos, que cantamos con tanta pasión, en las otras plataformas que ocupamos, plataformas como nuestros hogares, nuestros trabajos, nuestros amigos, podamos ser exactamente iguales, podamos glorificar el nombre del Señor, podamos ser testimonio, como tú lo dices, profe, testigos. Literalmente el ser testimonio es ser testigos de lo que Dios quiere hacer, porque la venida del Señor es inminente, y nosotros no estamos solamente esperando su venida, sino que estamos amando su regreso. Y si yo amo su regreso, colaboro con todo lo que tengo para que Él regrese. Testimonio es una palabra que viene de testicular, ¿no? Sí.
Porque en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento los juramentos se hacían tocando la parte testicular de la otra persona. Lo vemos en Abraham, que toca los testículos de uno de sus siervos, Sí. y eran personas de palabra. Nosotros tenemos que ser de palabra hoy, que nuestro testimonio prevalezca, que nuestra palabra valga, que no haya necesidad de escribirlo para que nosotros podamos cumplir, sino que nuestra palabra, lo que nosotros decimos y expresamos, se cumpla y la gente pueda creer que Cristo vive y que nosotros somos fiel copia, que Él vive en nosotros. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Exactamente, como lo dijo el Señor Jesús, no hay necesidad de prometer, no hay necesidad de jurar, que tu sí sea sí y que tu no sea no. La restauración de la palabra en nosotros, los hijos del Señor. Recuerden los 3 consejos para prepararnos en este tiempo sin precedentes. Número 1, fortalecer nuestros tiempos de oración y reconocer en todo momento el señorío de Cristo en nuestras vidas. Número 2, profundizar en lo que dice la Escritura. Si diariamente yo estaba leyendo 10 minutos, vamos a aumentar nuestro tiempo de estudio con la palabra. Vamos a aumentar nuestro tiempo de intimidad con la Escritura. Vamos a hacerle preguntas al Espíritu Santo porque el Señor está deseoso de contarnos sus planes. Y número 3, vivir en lo que dice el Salmo 51:6. Sabemos que el Señor ama la verdad, entonces voy a presentarme en todas las áreas de mi vida vulnerable a lo que dice su Escritura, porque Dios no me está juzgando, Él me está amando en todo momento y Él está buscando que yo corresponda a la relación que Él me está planteando en una relación de verdad y de transparencia. Dios es un Dios de misericordia y de bondad, y lo que quiere es que todos le recibamos para que podamos tener una vida aquí en abundancia, pero que tengamos una vida más allá, una vida eterna, juntamente con Él. Entonces, Él está esperando que nosotros le recibamos para poder entrar y tener una comunión e intimidad con cada uno de nosotros, porque Dios es un Dios relacional, un Dios que se paseaba en el huerto del Edén y que por culpa del pecado se distanció de nosotros, pero que para corregir todo el daño del pecado original envió a Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario, y solamente lo hizo por amor a nosotros, porque Él pudo haber acabado la humanidad y haber creado una nueva, o no sé, haber hecho otra cosa totalmente distinta, pero lo hizo solamente por amor a tu vida y a mi vida, para que podamos tener una esperanza de vida eterna. Amén. Profe, se nos acabó el tiempo. Sí, oremos, Pipe, dirígenos Claro en oración. Sí, claro que sí, vamos a Hay mucha orar. gente que nos está escuchando, que nos está viendo, y que de pronto es el momento para que ellos puedan recibir a Cristo, y habrán otros que quieren ser firmes y fieles al Señor y que quieren dejar todas esas cosas que el pecado y las cosas del mundo nos están separando del Señor. Hay una palabra que me ayudó muchísimo, profe, hace más o menos unos 4 años, y está en Primera de Juan, creo que es Primera de Juan 1:9. Sí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Dios es fiel Sí. y justo para limpiarnos y quitarnos toda maldad. Amén. Así es. que no permitas que la culpa, no permitas que el dolor, que la angustia, que la persecución, incluso que genera el cometer un error, te aparte de lo que es la multiforme gracia del Señor. Amén. Él está esperando a que nosotros nos acerquemos a Él. Él está esperando a que nosotros confesemos nuestros pecados. Jesús, cuando estuvo en la cruz, no murió solamente, profe, por nuestros pecados del pasado, sino que Él se aseguró de darnos una misericordia y de darnos una gracia que se extendiera hasta el día de su regreso. Por eso es imperante que nosotros conozcamos lo que dice la Escritura, porque cada vez que profundizamos más Amén. en lo que dice Dios a través de su palabra, podemos conocer más su carácter. Y ahí donde usted está, yo quiero invitarle a que cierre sus ojos, a que pueda concentrarse solamente en lo que el Señor está hablando en esta tarde, y quiero bendecirle. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tu misericordia está con nosotros, Señor. Te damos gracias porque tú nos abrazas constantemente con tu gracia, Espíritu Santo, porque tú no nos juzgas. Sobre todo, Señor, tú nos quieres acercar más a tu corazón, Señor. Por eso hoy, si es necesario confesar pecados,
pecados, lo hacemos, Señor, nos hacemos vulnerables a tu palabra, a tu espíritu, nos hacemos vulnerables a tu luz, como lo dice el Salmo 51. Yo sé que tú amas la verdad en el secreto y en lo íntimo tú me haces comprender sabiduría, Señor, y oro para que aquellas personas que en este momento, de acuerdo al sentir que tú pones en mi corazón, se están sintiendo culpables y se han apartado, Señor, puedan sentir en este momento tu gracia y tu perdón alcanzándoles, y que ellos puedan ser libres, Señor, de toda atadura que quiso apartarlos de tu corazón, mi amado Rey. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos la estación del cielo, que es instrumento del cielo aquí en esta tierra y que es ministerio en las manos del Señor. Amén. Bueno, voy a orar por Pipe. Pipe está cumpliendo años en el día de hoy. Quiero darle gracias al Señor. Pipe es alguien que amamos mucho, es parte de nuestra casa, es visto cómo poco a poco el Señor lo ha ido llevando y lo ha ido preparando, lo ha ido llevando como a Timoteo, un joven esforzado, un joven valiente, un joven deseoso de conocer cada día más al Señor, un joven deseoso de cada día sumergirse más en las aguas, en la presencia del Señor. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, Señor, te damos la gloria y la honra. Padre Celestial, gracias por este tiempo tan especial, por este programa Contracultura Podcast, Señor. Oramos por los pastores de la iglesia Alianza Taller de Vida, el pastor, para que tú le bendigas a él, a su familia. Igualmente por los pastores juveniles, como lo es Pipe y su esposa, del grupo Alianza Joven Taller de Vida, Padre Celestial. De la iglesia Alianza Cristiana, Señor, una iglesia de mucha bendición. Úsalos en gran manera. Señor, oramos por Pipe, Señor. Son más o menos unos 11, 12 años de amistad que tengo con Pipe, Señor. Lo conocí siendo muy joven, siendo una persona, Señor, quizás con falta de ti, Señor, con un vacío en su corazón, con mucho anhelo, Señor. Y tú le llamaste, Señor, y empezaste a llenar su corazón, empezaste a llenar ese vacío, Señor, que sentía en algún momento, Señor. Y hoy lo vemos, Señor, que cada día quieren más, que cada día quiere más de ti, que cada día busca más de ti, que cada día tiene más sed por tu palabra, por tu escritura, por estar en tu presencia, Señor. Yo en estos 29 años, Señor, que tiene en el día de hoy, Señor, que completa después de darle la vuelta al sol, Señor, y que tú le das como regalo, yo te pido que le bendiga, Señor, a él, su esposa, su familia, su ministerio, todo lo que él emprenda, Señor. Así como tú dices, Señor amado, yo deseo que seas prosperado, así como prospera tu alma, que prospere todo, Señor, en la vida de Pipe, Señor. También oro por sus padres, por sus hermanos. Gracias, Señor, por la presencia de él, que sabemos que él trae, Señor, impregnado tu espíritu, Señor, y donde está el espíritu hay libertad, y eso es lo que sentimos cuando Pipe llega a este lugar, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias por bendecirle y te decimos amén, amén, amén y amén. Bueno, amén. Pipe, nos despedimos. Dios te bendiga. Nos despedimos. Quiero dar un pequeño anuncio, profe, rápidamente. Claro. El próximo jueves 8 de febrero a las 7 de la noche en las instalaciones de la iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Colombia, amén, Taller de Vida, estaremos entregando un taller de sistemas de monitoreo y sonido en vivo completamente gratis. Uy, qué bueno. Están todas las personas que quieran acompañarnos de otras iglesias, está abierto al público. Nuestra sede está brindando un taller de sonido completamente gratis. Vienen las personas de InStock de Bogotá, también vienen a mostrar algunos productos, algunos equipos. Entonces también invito de una vez a la Estación del Cielo si nos quieren acompañar. Qué bendición. Va a ser un evento para que podamos compartir con otras hermanas iglesias, otras denominaciones, y que todos podamos ser bendecidos, profe, con la tecnología, porque si se está utilizando para hacer mal, pues entonces nosotros los hijos del Señor la utilizamos para expandir su reino. Entonces están completamente invitados. Por favor, las personas que deseen asistir, entonces me pueden escribir al 314-614-2485 para tenerlos ahí agendaditos. Igual pues pueden buscar también la página de Alianza Joven Taller de Vida, nos inscriben al DM y ahí vamos a estar pendientes, vamos a estar publicando toda la información. El próximo jueves 7 de la noche en la iglesia Alianza Cristiana y Misionera Taller de Vida en el barrio 7 de agosto. Dios les bendiga. Yo soy el
pastor o profe Álvaro Domínguez en compañía de Pipe Ocampo, ¿no, Pipe? Muchas gracias a todos por escucharnos aquí en la Estación del Cielo, Ministerio del Señor, y también por escucharnos en Contracultura Podcast. Recuerde que estamos en Alianza Taller de Vida en YouTube y en Spotify Contracultura Podcast. Bueno, los dejamos con la música de la Estación del Cielo. Recuerden, en una hora aproximadamente, o antecito de una hora, llega el pastor Adrián Rogers y después viene el pastor Charles Stanley. Y a partir del día lunes vamos a tener a Pildoritas y Reflexiones, un tiempo de intimidad con Dios, con John Edinson Cárdenas de 9 a 12 de la medianoche. Dios les bendiga, muchísimas gracias a todos por la sintonía. Nos vemos el próximo jueves. Pipe, despidámonos de la audiencia allá en la cámara. Chao, nos vemos el próximo jueves. Dios les bendiga. Dios les bendiga, gracias a todos. Sigan en sintonía de la Estación del Cielo.